Nuestro Señor Jesucristo expresó: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo contrastan con lo que muchos piensan que es la vida en unión con Jesús. Una vida de quietud, una vida casi que contemplativa, serena. Pero esta no es la realidad de la vida cristiana, mis amados hermanos. La vida cristiana es una vida que se desarrolla en medio de una guerra, la guerra por la verdad. Proclamamos y vivimos la verdad que nos enseñan las Escrituras, la Biblia, la bendita palabra del Señor. Y el mundo a nuestro alrededor es un mundo en tinieblas que aborrece y trata de desvirtuarla, enseñando y dirigiendo las vidas de las personas en torno a lo contrario que las Escrituras expresan y enseñan. Así que cualquier pensamiento que la vida en Cristo es una vida serena, contemplativa, es muy contrario a la realidad de la vida en Cristo. Sin dudas, la vida en unión con nuestro Señor Jesucristo es una vida que tiene que ser consciente que estamos en medio de una guerra. No en vano, el apóstol Pablo, cuando le escribía a Timoteo, le decía lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y termina diciéndole Pablo a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia no nos expresa algo diferente que en Cristo Jesús estamos en medio de un conflicto. Es por eso que me parece terrible, increíble, un eslogan que vi hace poco tiempo a las afueras de una iglesia cristiana que decía: iglesia, venía el nombre de la iglesia, iglesia tal, una iglesia divertida. ¿Divertida? La vida cristiana no puede ser tomada tan livianamente. Y creo que es precisamente por esa razón de ser tomada tan livianamente que la iglesia contemporánea no realiza el impacto en medio de la sociedad que debería realizar y que realizó en sus inicios y en muchos otros momentos de la historia de la iglesia. Hemos visto a través del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo las ciudades paganas se expresaban de los cristianos, se expresaban así: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa era la manera en que las ciudades, regiones paganas se expresaban de los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto está en Hechos 17:6. Y hermanos, trastornaron el mundo entero, la iglesia de Cristo, porque el evangelio, al afectar la vida individual de las personas, iba poco a poco afectando la sociedad en sus mismas bases. William Hendriksen, comentarista bíblico, creo que lo expresa muy bien lo que aconteció
lo que ha acontecido con la iglesia cristiana y lo que debe acontecer con la iglesia de Cristo en todo momento. Hendriksen expresa: una vez establecido el reino de Cristo por la operación del Espíritu Santo, comienza a obrar desde adentro hacia afuera, en forma cada vez más completa. Ese reinado del Hijo del Hombre penetra las diversas facultades del alma del hombre, con el resultado de que la persona cambiada y que sigue cambiando constantemente, comienza a ejercer su influencia para bien, no solamente en la vida individual y familiar, sino también en toda esfera de la vida. A veces llega a ser una bendición por medio de las palabras que habla o escribe o por los movimientos que hace. En otras ocasiones es su sola presencia o su ejemplo de buenas obras lo que cuenta. El hecho importante es que el arte, la ciencia, la literatura, el negocio, la industria, el comercio, el gobierno, estos y todos los demás departamentos del pensamiento y del esfuerzo humano comienzan a ser bendecidos por la actividad de este hombre. Esa es la manera en que el evangelio empieza a penetrar una sociedad. Empieza por el individuo particular, por su cambio, por su transformación, por su comportamiento, por su forma de percibir la existencia. Este parámetro de verdad de la vida cristiana se reflejó en la obra que realizó el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, donde, como hemos podido estudiar en las últimas enseñanzas que tuvimos en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles, la transformación de vida de muchos que de esa ciudad llegaron al evangelio fue tan evidente que se desprendieron completamente de su vida anterior, que estaba ligada con las prácticas ocultistas, y prefirieron perder objetos de gran valor que seguir una vida a medias en torno a su vínculo con la persona del Señor Jesucristo. Recordemos, para entrar en contexto de la enseñanza de esta mañana, Hechos capítulo 19, versículos 18 al 20. Y muchos, cuenta Lucas, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La vida de las personas fue afectada a tal punto que decidieron desligar su existencia con sus prácticas pasadas, y fue reflejado aún en quemar piezas que tenían un valor muy grande. Este era un gran triunfo para la fe cristiana en medio de una sociedad pagana como la de Éfeso. El evangelio había penetrado en el ser de muchos de los efesios y el resultado empezaba a verse a gran nivel en medio de la ciudad. Pero dicha penetración siguió su proceso. Y si de esto que había acontecido con estos ciudadanos en Éfeso, de por sí ya era maravilloso, ahora las mismas bases de la sociedad, sus bases sociales, económicas y religiosas, también fueron sacudidas. Y este es el poder del evangelio. Y ese es el poder del evangelio que debería verse en todo momento de la historia de la iglesia cristiana. Entremos a ver y a estudiar el texto de esta mañana. Hechos capítulo 19, y leamos el versículo 21 y 22. Hechos 19, versículo 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El apóstol Pablo, después de la obra que ha realizado en Éfeso por un periodo más o menos de 2 a 3 años, decide que es momento de partir. Decide que es momento de recorrer hacia el norte la región de Macedonia, después descender hacia el sur a la región de Acaya, para acabar de recoger la recolecta que se había propuesto llevar a los hermanos de Jerusalén que se encontraban en diferentes tribulaciones. Pero aunque estos eran sus planes cercanos, su sed insaciable de expandir el evangelio no se detenía. Así que aunque estos eran sus planes, su mente iba más allá. Tenía puesta su mirada en regiones como España, donde deseaba ir y seguir con la gloriosa labor de predicar las buenas nuevas de Dios. Por eso Lucas expresa que después de llevar a Jerusalén la colecta, él quería pasar por Roma. Porque sabemos a través de la epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, que él al llegar a Roma quería que la iglesia de Roma lo impulsaran, lo apoyaran con su propósito de ir a España, a lugares donde la fe todavía no había sido predicada. Esa era la pasión que tenía Pablo en torno al evangelio. En Romanos capítulo 15, versículo 23 al 25, escucha, leemos: pero ahora, dice Pablo, cuando escribe esta epístola, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y en el versículo 28 de ese capítulo 15 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La existencia del apóstol Pablo, mis amados hermanos, estaba ligada a la extensión del evangelio. Hermanos, esto es tan importante con el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, porque ese propósito, esa mirada de Pablo de expandir el evangelio, de llenar todo con el evangelio, fue lo que le permitió a él, fue la clave para que, a pesar de las diferentes circunstancias difíciles que vivió una y otra vez en medio de su ministerio, pudiese seguir adelante. Nunca quitó su mirada de su objetivo: llenar todo lugar de la gloriosa verdad de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa era su meta. Eso le ayudó a que, a pesar de todo lo que enfrentó, él no se detuviera. Eso es clave, mis amados hermanos, en la vida en Cristo. Poner nuestra mirada en Él, en su voluntad, en el propósito de Él en torno a nuestra vida. Y eso nos va a ayudar para que en medio de las dificultades que llegan a nuestra vida, nosotros podamos seguir adelante. Como alguien comentó, ningún Alejandro, ningún César, ningún otro héroe se aproxima a la grandeza de este pequeño benjaminita. Y cuando habla de pequeño, está haciendo un juego de palabras con lo que significa la palabra Pablo, que significa pequeño. Ningún Alejandro, ningún César, ningún otro héroe se aproxima a la grandeza de este pequeño benjaminita. Pero, amados hermanos, Satanás jamás se quedará quieto ante la expansión del evangelio, ante la transformación del ser de las personas. Nunca se quedará quieto. Su propósito siempre es destruir, obstaculizar, detener el avance del evangelio. Y por eso, antes de que Pablo salga de Éfeso y expanda la gloriosa verdad en territorios donde no ha sido predicado el evangelio, Satanás utiliza a sus ministros, sus servidores, para tratar de detener la obra que se venía realizando. Tan poderosa había sido la labor de Pablo en la región de Asia Menor y en particular en Éfeso,
que la estructura socioeconómica de la ciudad, que estaba basada en el culto a la deidad pagana Diana o Artemisa, Diana para los romanos, Artemisa para el mundo grecorromano, se vio afectado dramáticamente. La estructura socioeconómica de Éfeso estaba basada en el culto a Diana o Artemisa y se vio afectada dramáticamente por la obra que el apóstol Pablo había realizado, no solo en Éfeso, sino en las regiones que estaban alrededor de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 23, sigue diciendo Lucas en torno a lo que estaba aconteciendo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, y detengámonos un momento a pensar por qué a los cristianos se les identificó con el término el camino. ¿Por qué se les identificó así? Porque al identificárseles como el camino se mostraba que se les señalaba a aquellos que estaban unidos a Cristo, porque la vida de aquellos que se unían al Señor cambiaban, tomaban un rumbo muy diferente del que venían llevando y se ajustaban de tal manera que sus formas de vida les permitía ser fácilmente identificados a los demás. Caminaban, vivían sus vidas de una manera tan drásticamente diferente que eran fácilmente identificables por la sociedad pagana de la cual ellos mismos en el pasado habían sido parte. Y la relación con una vida de práctica idolátrica, sin lugar a dudas, fue tajantemente rota con torno a los creyentes cuando venían a Cristo. Y fue tan dramáticamente desligada de un momento a otro de aquellos que vivían también en medio de las prácticas idolátricas, que el aspecto económico de la ciudad de Éfeso y sus alrededores se vio afectado, como lo expresó un hombre llamado Demetrio, que dependía junto con otros hombres de la venta de lo que podríamos llamar souvenirs u objetos de adoración relacionados con el culto a la deidad pagana de Diana o Artemisa, versículo 24 en adelante. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la imagen de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El poder del Evangelio. Calvino decía que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Y el teólogo neortodoxo Karl Barth señalaba que cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y es que, mis amados hermanos, la idolatría es el resultado natural del hombre en su estado caído. Me explico. Ante una verdad impresa en el corazón del hombre y que todo lo creado grita que existe un Dios, que existe un ser que trasciende a lo creado, el hombre en su estado en tinieblas y rebelión en que se halla, se vuelca a rendir adoración a aquello que puede palpar, a una criatura, a algo que de alguna manera u otra pueda llegar a imaginar. La idolatría es el resultado natural del hombre en su estado caído en rebelión contra Dios.
La creación grita la existencia de Dios. El hombre tiene en su corazón la certeza de que Dios existe. No hay tal cosa como ateísmo. Hay un antidios, un antiteísmo que es muy contrario. El hombre sabe la existencia de Dios, pero en su rebeldía se vuelca a adorar a algo que pueda palpar. Porque de alguna manera u otra lo que le interesa al hombre es poder manipular a aquello que dice que adora. Pablo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, precisamente este drama de lo que sucede en el corazón del hombre en su estado caído, en torno a la idolatría. Él dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, escucha, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin lugar a dudas, la creación grita la existencia de Dios. Y dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La fascinación, hermanos, de la idolatría no se halla en el ídolo mismo, sino en el beneficio que el hombre piensa que puede sacar de él. Porque al final, mis hermanos, el ídolo solo es el reflejo del verdadero Señor en la vida del hombre natural, el mismo, sus deseos, sus anhelos. Por eso el hombre en un estado caído rechaza la verdad de un Dios trascendente, infinito, imposible de manipular. Un Dios al que el único camino que le queda al hombre es sometimiento y sujeción a su voluntad. Eso lo aborrece. Él quiere tener algo que pueda manipular, porque al final de cuentas el Señor de su vida es Él mismo. Así que la atracción del ídolo es que podemos poseerlo en nuestra mano. Y ese era el negocio de Demetrio y de estos otros hombres allí en el Asia Menor. Ellos hacían templecillos, figuras del templo de la gran diosa Diana o Artemisa. La imagen de ella también era fabricada con este material. Y este negocio se estaba yendo a pique, porque Pablo le enseñaba a los gentiles del Asia Menor que un ídolo nada es. En Éfeso, este hombre Demetrio, quien era, como algunos lo han llamado, el secretario del gremio de los plateros, dice, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es muy importante que entiendas que Demetrio conocía lo que Pablo enseñaba. Demetrio conocía la enseñanza de Pablo en torno a los ídolos. Pero lo que le caló a Demetrio era que su negocio se estaba yendo a pique. Nosotros podemos oír al apóstol Pablo predicando a los gentiles sobre este tema. No pierdas Hechos 19 y devuélvete 2 capítulos a Hechos 17 y leamos lo que Pablo les dijo allí a los filósofos de Atenas. Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Demetrio conocía lo que Pablo enseñaba,
Pero lo importante para él y para estos otros hombres es que su negocio se venía a pique. Porque la fascinación del ídolo es lo que el ídolo pueda representarle en favor de él. Esa es la fascinación de la idolatría en medio del hombre en su estado natural. Las escrituras sagradas del Antiguo Testamento exponían muy claro lo irracional que era confiar en un ídolo. No pierdas el texto y vayamos a Isaías capítulo 44, versículo 9 en adelante. Porque allí Isaías expresa muy bien lo que sucede en el pensamiento y en el corazón del idólatra. Las versiones que tenemos en nuestra Biblia, Reinas Valeras, tienen como encabezado de esta sección de Isaías 44, 9 en adelante, el título La insensatez de la idolatría. La insensatez de la idolatría. Y es una descripción de la que hace Dios en torno a lo que es la idolatría. Dice Isaías 44, 9 en adelante, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con las lluvias. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Qué pasaje tan poderoso en explicar, como dice Reina Valera en su encabezado, la insensatez de la idolatría? El camino para el cristiano, quien ha recibido vida espiritual, que ha sido librado de las cadenas de este engaño en su ser, es huir de la idolatría. Como exhorta el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:14. La idolatría debe ser arrancada del corazón del creyente. Y hermanos, eso era lo que había sucedido en Éfeso y en las regiones alrededor de Éfeso. La reacción de estos hombres, de Demetrio y de los otros plateros, se debió a que sus finanzas, su sustento empezaba a ser afectado. Pero Demetrio era hábil, porque también expone, porque tal vez esta posición era muy personal del gremio, pero él necesitaba el apoyo no solamente del gremio de los plateros. Y hábilmente entonces va a vincular que lo que está sucediendo es que está siendo atacada a Éfeso misma. Pues el vínculo social religioso era tan fuerte que cuando alguien en el mundo del siglo I escuchaba la ciudad de Éfeso, inmediatamente lo asociaba con el templo de Diana o Artemisa. John Stott expresa,
Los intereses creados fueron disimulados como patriotismo y en este caso también bajo el manto del celo religioso, versículo 27 de Hechos 19. Demetrio siguió diciendo: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La amenaza que ahora pinta Demetrio es económica, cultural y religiosa. Económica, cultural y religiosa. Y es que, amados hermanos, el templo de Diana o Artemisa que se encontraba en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cubría una superficie 4 veces mayor del Partenón de Atenas. Estaba apoyada sobre 127 columnas, cada una de las cuales tenía casi 20 metros de altura. Era algo majestuoso, imponente. Pero súmale esto: en Éfeso, el culto a la diosa se centraba en una fiesta que se llamaba el Artemisión, una semana en primavera dedicado a la adoración de la diosa. El punto culminante de las festividades era solamente procesión en torno a la imagen de la diosa, que era llevada por las calles, en el teatro y al templo. A lo largo de esa semana se celebraban numerosos actos, obras de teatro y bailes rituales. Éfeso se consideraba el centro del culto y los peregrinos acudían de todo el imperio para rendir culto en su famoso templo, especialmente durante esta fiesta de primavera. La economía y la religión estaban estrechamente vinculadas. El templo recibía abundantes ofrendas de los devotos de la diosa madre. De hecho, era tan rico, dice un comentarista, que se convirtió en la principal institución financiera de Asia, recibiendo depósitos y haciendo préstamos. El templo de Artemisa o Diana era en efecto, dice este autor, el centro de la vida económica de Éfeso. Y eso es lo que la fe cristiana empezó a tambalear. La sociedad, la cultura, la base económica, religiosa de esa región de Éfeso. Si dimensionamos lo que el Evangelio había hecho en esa región, sin lugar a dudas, la fe cristiana había trastornado las bases de la cultura grecorromana del siglo I. Y es por eso que la reacción que acontece es violenta. Y no solamente va a vincular entonces a estos artífices de estos objetos, sino a toda la ciudad, porque estaba siendo atacada las bases mismas de su identidad. La fe cristiana tambaleó, conmovió las estructuras de una sociedad pagana, idólatra. Versículo 28 de Hechos 19. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. El objetivo de Demetrio y de sus socios era que por medio de esta revuelta acabaran con el problema de una vez. Y por eso echan mano de 2 cristianos que pudieron tomar, los cuales eran compañeros de Pablo, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La vida de los cristianos en Éfeso estaba en peligro. Seguramente habían ido por Pablo, pero los demás discípulos lo habían escondido. Así que tomaron a estos 2 hombres de origen macedonio, Gayo y Aristarco. El apóstol Pablo no era de los que se escondía. Él quiso salir y dar la cara. Pero sus discípulos y algunas personas prominentes de la misma ciudad de Éfeso se lo impidieron, versículo 30 y 31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Y amados hermanos, sin duda fue la decisión más sabia, porque el ardor era tal que Pablo no hubiese tenido ni siquiera oportunidad de pronunciar palabra. Amados hermanos, en situaciones confusas debemos someternos a Dios y confiar en su actuar. Actuar locamente por impulso no traerá sino mayores problemas. Tal era el ardor, el tumulto, los gritos, que muchos que habían salido a participar en la revuelta no tenían idea de lo que estaba pasando, pero gritaban. Una cantidad de gente, grandes Diana de los Efesios, y ellos salieron, grandes Diana de los Efesios, con ardor, pero no tenían ni idea por qué. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ese es el populacho, esa es la fuerza de la masa. Era una situación caótica, llena de peligro para la vida de los cristianos en Éfeso. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 32, expresa que en Éfeso batalló contra fieras. Y la mayoría de exégetas dicen que es muy posible que este sea el momento al que el apóstol Pablo se refiere, como si hubiera sido sacado a un circo romano a enfrentar al león. Así era la tensión que vivieron los cristianos en ese instante en Éfeso. Había el peligro de sus vidas. Tan grande era el peligro que los judíos que vivían en Éfeso, judíos no cristianos, ¿no? Los judíos que vivían en Éfeso querían que los desligaran de los cristianos, que no los fueran a asociar con ellos. A pesar de que ellos mismos rechazaban la idolatría, la cultura judía les había enseñado que cuando vivieran en sociedades paganas no criticaran al ídolo de la sociedad. Por eso los judíos podían mantenerse sin estar vinculados con la adoración de la idolatría, podían mantenerse en esa sociedad pagana. Esto lo conocemos, por ejemplo, a través del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, quien en su libro La Antigüedad de los Judíos dice que una de las reglas para el judío en medio de una sociedad pagana es que nadie blasfemara contra los dioses estimados como tales por otras ciudades, y nadie podrá robar de lo que pertenezcan a los templos ajenos, ni retirar las donaciones dedicadas a ese tipo de dioses en D minúscula. Así que los judíos en este momento de gran agitación se preocuparon y dijeron, ¿y si nos vinculan a nosotros con lo que están sucediendo con los cristianos? Ellos querían desvincularse y por eso designaron a un hombre llamado Alejandro que hablara por ellos. Pero este hombre ni siquiera tuvo tiempo de alzar la voz, porque cuando el tumulto se dio cuenta que era un judío y conociendo que ellos tenían un rechazo a la idolatría, con más fuerzas y por 2 horas, nos dice Lucas, que gritaron, grandes Diana de los Efesios, versículos 33 y 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, casi por 2 horas. Tal vez es una hipérbole de Lucas, pero en todo caso fue un tumulto, fue algo tensionante, terrible. El linchamiento parecía inevitable. Esa es la tensión que vieron en ese momento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a un tumulto enardecido? Hermanos, pero Dios, amados hermanos, Dios está en control. Satanás podía alborotar a sus ministros, a sus servidores, pero aún Satanás y sus servidores no pueden ir más allá de lo que el Señor les permita. Por eso a través de un hombre, un pagano, el escribano de la ciudad,
una especie de alcalde moderno, aquel que tenía que rendir cuentas a Roma por las circunstancias de la ciudad. Este hombre entra en escena y direcciona todo. Versículo 35-36. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este hombre calma a los efesios señalando que nadie podría desvincular a Éfeso como la protectora del culto a Diana, y trae el hecho de que aún la imagen de la diosa había descendido del cielo y estaba con ellos, cuando dice: y de la imagen venida de Júpiter. Y cuando se refiere a esto, es que un meteorito que había caído en esa región había sido tomado como un objeto de adoración en torno a Diana, y eso los validaba a Éfeso como el lugar determinado para el culto de esta deidad. David Peterson comenta: quizás el término venida del cielo se usó deliberadamente para responder a la acusación de Pablo de que los dioses hechos por manos humanas no son dioses en absoluto. En el centro de la adoración de Éfeso había un objeto no hecho por manos humanas. El secretario de la ciudad afirmó que estas afirmaciones sobre la ciudad y su imagen enviada por el cielo eran innegables. Así que lo que hizo el escribano fue calmar la situación. A lo que le interesaba al escribano es que la situación se calmara, porque él era el responsable frente a los romanos de que la paz de esa región se mantuviera, y los romanos no permitían ninguna revuelta. Así que lo que le interesaba a este hombre era calmar y expresar cualquier cosa para que así fuese. El escribano expone que la reacción que han tenido no tiene sentido. ¿A quién va a desvincular a Éfeso de su vínculo, de su expresión de adoración con Diana? Nadie va a poder hacerlo. ¿Estaba en lo cierto? No. Las bases de la ciudad habían sido conmovidas, pero el interés del escribano era calmar la situación. Y eso no se sale de la mano de Dios providente, protegiendo a su iglesia. Versículo 37. El escribano les va a decir que el peligro no son los cristianos. A ellos no se les puede acusar de nada. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Pero el escribano sí va a entrar a señalar que hay un peligro muy grande. Roma no toleraría este tipo de desmanes sin sentido. Así que estaban a punto de pasar el límite que Roma permitía, no por los cristianos, sino por su reacción. Versículo 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. En otras palabras, si tienen algo que decir en contra de ellos, ahí están los tribunales. Sigan las leyes que Roma ha impuesto. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Kistemaker comenta: aún en las horas de mayor oscuridad, cuando una ciudad entera estaba en tumulto, Dios legisló a favor de su pueblo mediante la acción de un escribano de la ciudad. La causa de Cristo continuaba avanzando, de manera que la iglesia de Éfeso crecía en fortaleza, tamaño y estatura, señala Kistemaker. Hermanos, el objetivo de Lucas, al dejar registrado esto que aconteció en Éfeso, en medio del ministerio del apóstol Pablo, era mostrar a sus lectores que la actividad de expandir el evangelio no era algo que estuviera fuera de la ley romana. La intención de Lucas es principalmente apologética. Los mismos encargados por Roma en torno a la estabilidad social no vieron alguna violación por parte de los cristianos. John Stott dice:
El propósito de Lucas al relatar este incidente era claramente apologético o político. Quería mostrar que Roma no tenía nada contra el cristianismo en general ni contra Pablo en particular. En Corinto, el procónsul Galión se había negado a escuchar la acusación de los judíos. En Éfeso, el secretario municipal dio a entender que la oposición era puramente emocional y que los cristianos, al ser inocentes, no tenían nada que temer de los procedimientos legales debidamente constituidos. De modo que la imparcialidad de Galión, la amistad de los asiarcas y el sereno razonamiento del secretario de la ciudad se combinaron para asegurar la libertad del evangelio para seguir su curso victorioso, señala Stott. Claro, esa es la intención del autor humano, de Lucas. Pero hay un autor divino. Y para la iglesia, por medio de esta historia, se expone el grado de afectación que tuvo el ministerio del apóstol Pablo en las ciudades donde predicó el evangelio. Movió los cimientos mismos de ella. No el apóstol Pablo, sino el mensaje que predicaba. Y mientras lo hacía, la mano providente de Dios le protegía, porque aún inclinaba el corazón de las autoridades en pos de salvaguardarlos. Esto mientras el avance del evangelio se daba. Vendrían tiempos hacia futuro en que sufrirían el martirio, sellando con sus vidas el hecho de que no solo se nos ha concedido que creamos en Él, no solo se nos ha concedido el privilegio de abrir nuestras bocas y expresar el tesoro glorioso del evangelio, sino que también se nos ha concedido padecer por Él. Hermanos, la vida es un ratico, como dicen por allí. Es muy corta, muy corta. Y se nos ha concedido predicar la gloriosa verdad del reino eterno que nos pertenece. ¿Qué aplicación podemos tomar de este pasaje para nuestras vidas? La primera aplicación es entender cómo la iglesia puede afectar una sociedad. Hermanos, algo pasa con la iglesia de nuestro tiempo. Y eso significa que algo pasa con nuestras vidas en particular. Porque como hemos visto, debe haber un desarrollo natural en nuestro ser para que en nuestro ámbito afectemos a los demás. ¿Por qué no se ve eso al día de hoy? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que está pasando en nuestro ser. Tony Mérida dice, esta historia nos muestra cómo hacemos avanzar el reino de Cristo. No es mediante las armas, la fuerza o la violencia. Pablo predica el evangelio, la gente se convierte, renuncia al pecado y a la idolatría, y por el poder del Espíritu todo el orden social se ve afectado. No subestimes el poder del evangelio, dice Mérida. Sigue exaltando a Cristo en ciudades llenas de ídolos. ¿Qué está pasando? Creo que la respuesta está con esta segunda aplicación que voy a nombrar. Nosotros debemos vivir acorde al llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. No podemos participar en aquello que sabemos que Dios no aprueba. Debemos ser celosos con el hecho de llegar a ofender a nuestro Señor. Sin dudas, hemos de ser distintos a las personas que conviven a nuestro alrededor, pero que no tienen sus vidas unidas a Cristo. Distinto, por eso se les llamaba los del camino. Eran identificables, eran diferentes. Hermanos, la sociedad en la que vivimos no la vemos afectada por el evangelio, porque nosotros hemos sido quienes hemos sido permeados por la sociedad. Esa es la razón. No podemos permitir que la sociedad afecte lo que somos. El día de hoy tratan de meternos por medio de marchas en todo nuestro país que el homosexualismo es una opción válida. ¡No!
Nuestros jóvenes, con su confusión de desarrollo, recibiendo todo este bombardeo de nuestra sociedad, claramente están siendo desviados. Nosotros no podemos permanecer callados. Les enseñamos, no, eso es erróneo, eso es diabólico, eso es una abominación. Y eso es solo como un ejemplo de cómo la sociedad nos bombardea y nosotros hemos permitido la afectación en nuestro ser. El parámetro de la vida cristiana es santidad. Santidad, santidad. Debemos cuidar nuestros pasos, nuestros ojos, nuestros pensamientos. Cuando el cristianismo empieza a menguar, una cultura no cristiana o anticristiana empieza a prevalecer. No podemos ser temerosos. Debemos proclamar nuestras convicciones. Así nos convirtamos en personas molestas para otros. Debemos vivir con el deseo de agradar a nuestro Dios y no al prójimo. Siempre debemos tener presente lo pasajero de esta vida. Se va muy rápido. Y debemos contrastarlo al reino al que pertenecemos. Debemos hablar, vivir, animar, exhortar en torno, acorde al reino al que pertenecemos. Como Kevin DeYoung expresa, escucha, y esto tiene que ser algo que tú te lo grabes. Estoy hablándole al cristiano verdadero. Para sobrevivir como cristianos en medio de este mundo, debemos morir a la aprobación de los demás. Para sobrevivir como cristianos en medio de este mundo, debemos morir a la aprobación de los demás. La aprobación de los demás no es lo natural en torno a una vida cristiana, porque vivimos en medio de personas que tienen un pensamiento guiado por el príncipe de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Si este no es un principio, morir a la aprobación de los demás, si esto no es una convicción en nuestras vidas, nos vamos a acostumbrar una y otra vez a negar a nuestro Señor por quedar bien con el que convivimos a diario, por el temor al comentario en nuestra contra. Una tercera aplicación evidente de esta enseñanza es que debemos huir de la idolatría. Pero no solamente de las imágenes de aspecto religioso, sino de aquello que tú sabes, que tú lo sabes, que ha ocupado el lugar que solo el Dios trascendente puede tener. Demetrio es un excelente ejemplo de aquel que está encadenado por la idolatría. Él había puesto atención al mensaje de Pablo, pero que debido a que su bienestar económico dependía de la adoración a un ídolo, rechazó el mensaje y se declaró opositor de Pablo. ¿Cómo puedes identificar un ídolo en tu vida? Responde a la pregunta: ¿qué es lo que crees que hace o que hará plena tu vida? Sea lo que sea diferente a tener una unión con el Señor Jesucristo, arrepiéntete, ven a Él en oración, clama a Él y toma la decisión de despreciar todo lo que quiera tomar el lugar del único que es necesario para tener plenitud en nuestra existencia. Una cuarta aplicación que podría ser pasada por alto es que nosotros debemos dar gracias por las autoridades civiles que el Señor ha colocado. Y debemos orar para que las dirija en mantener la libertad de poder predicar el glorioso mensaje del Evangelio. Pastor Gabriel iniciaba diciendo esto: tenemos la oportunidad de venir y congregarnos. ¿Hasta cuándo? Debemos dar gracias a Dios por las autoridades civiles. Pablo decía a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y finalmente, una quinta aplicación es que debemos ser conscientes que en torno al avance del Evangelio, al nivel que sea, en tu corazón,
a nivel familiar, en el lugar de tu trabajo, en medio de tus compañeros de estudio, en tu ciudad, siempre va a tener la respuesta feroz de Satanás. Y esto no debe ser sorpresa. Es el resultado natural que se debe esperar. Sí, como decía Pablo, quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ese es el resultado natural. La vida en Cristo no es una vida calmada, contemplativa, serena. He venido a traer espada, dijo el Señor. Como expresa el no muy querido teólogo N.T. Wright, pero que aquí tiene razón. Hemos aprendido la lección de ser tan definidos en nuestro testimonio del poderoso nombre de Jesús, que las demás personas realmente encontrarán sus intereses creados radicalmente desafiados, mientras somos tan inocentes en nuestro comportamiento real de que no habrá nada de qué acusarnos. Dice Wright, hay una delgada línea que hay que recorrer entre una predicación silenciosa e ineficaz de un evangelio que no tendrá ningún impacto en la vida real, por un lado, y una proclamación ruidosa, escandalosa, personal y socialmente ofensiva por el otro. Amados hermanos, pero ante esos momentos de ataque, debemos también entender que el Señor está en control. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es lo que hay que hacer, someternos a Él, humillarnos en oración y esperar su actuar en favor de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Cierro con estas palabras de Derek Thomas. Es justo en el momento en que el apóstol está a punto de abandonar la ciudad que estalla el motín, un intento final de Satanás para deshacer la obra de edificación de la iglesia que se había llevado en Éfeso. La semilla de la serpiente vio algo que amenazaba seriamente su propio reino e hizo lo que era instintivo: explotar en una rabia irracional contra la luz. Es una estrategia desesperada, condenada al final al fracaso, pero que en el corto plazo amenaza al pueblo de Dios a creerle y dudar de las promesas del único Dios vivo y verdadero. En nuestro tiempo, también la luz del evangelio puede esperar ser opuesta, a veces en formas violentas, pero la respuesta de la iglesia debe ser la misma: mantenerse firme y confiar en el Señor y no dejar de hacer nuestra labor. Vamos a orar, mis amados hermanos.